Antes de que empiece esta historia de verdad, escribe en los comentarios, nadie está perdido para siempre. Puede parecer simple, pero al final vas a entender por qué te lo pedí. Esta no es solo otra historia más. Es algo que puede cambiar lo que crees sobre la redención, sobre las segundas oportunidades y sobre el poder del amor divino. Tal vez tú también hayas sentido alguna vez que todo se salió de control. Que cometiste errores que no tienen perdón. Que hay partes de ti tan oscuras que ni Dios mismo podría amarlas. Si es así, esta historia es para ti. Porque a veces, el momento en que creemos que todo terminó es exactamente cuando todo comienza. Y lo que llamamos muerte, puede ser el primer respiro de vida verdadera. Lo que vas a escuchar es más que una historia, es un viaje desde las calles más oscuras de Medellín hasta un encuentro sobrenatural que cambió no solo una vida, sino cientos. Es una montaña rusa emocional con inicio, clímax y un final que te va a dejar sin palabras. Y aunque creas que ya llegamos al momento más poderoso de esta historia, espera. Lo que pasa en los últimos minutos no solo va a sorprenderte, sino que va a mostrarte que los milagros reales no terminan nunca. Si esta historia toca algo profundo en tu corazón, dale like y suscríbete al canal. Porque esto no se trata solo de escuchar, se trata de creer que la transformación es posible, de sentir que no estás solo, y de formar parte de una comunidad que cree en las segundas oportunidades. Durante años viví como una sombra, destruyendo vidas ajenas y la mía propia en el mundo del narcotráfico. Pero una noche, cuando la muerte me rozó con sus dedos helados, algo sobrenatural ocurrió que cambiaría para siempre mi destino. Esta es la historia de cómo las manos de un desconocido me devolvieron no solo la vida, sino también el alma que creía haber perdido para siempre. Me llamo Miguel Ángel Herrera, y esta madrugada del 15 de marzo será la última vez que el diablo use mis manos para hacer su trabajo sucio. Claro que yo no lo sabía en ese momento. Solo sabía que después de esta noche, sería el hombre más rico y temido de todo Medellín. O estaría muerto. El aire de la madrugada olía a lluvia y a pólvora cuando bajé del Mercedes negro blindado. Mis botas pisaron el asfalto húmedo con la seguridad de quien había dominado estas calles durante los últimos 10 años. A mis espaldas, 8 de mis mejores hombres verificaban por última vez sus armas. Este no era un trabajo cualquiera. Jefe, ¿está seguro de que podemos confiar en el flaco?, me preguntó Ramiro, mi mano derecha, mientras se ajustaba el chaleco antibalas. Sus ojos reflejaban la misma desconfianza que había aprendido a leer en los rostros de todos los que sobrevivían en este negocio. Miré hacia el depósito abandonado donde supuestamente nos esperaban 3 toneladas de cocaína pura, valoradas en más de $20 millones. El informante había sido claro, los rivales del cartel del norte guardarían ahí su mercancía durante el cambio de ruta hacia los Estados Unidos. Una oportunidad perfecta para golpearlos donde más les dolía. El flaco me debe la vida 2 veces, respondí, tocando la pistola dorada que siempre llevaba en el cinturón. Además, confirmé la información con otras fuentes. Esta noche nos hacemos dueños del negocio en toda la región. Pero algo en mi estómago se retorcía de una manera extraña. Durante mis 35 años de vida, 22 de ellos dedicados al crimen, había desarrollado un instinto casi animal para detectar peligros. Y esa noche, ese instinto me gritaba que huyera. Sin embargo, la codicia pudo más que la prudencia. Mientras caminábamos hacia el depósito, recordé las palabras de mi madre antes de morir hace 5 años, Miguelito, hijo mío, tus manos nacieron para crear, no para destruir. Algún día entenderás que el dinero manchado de sangre solo trae más sangre. En aquel momento creí que eran las palabras de una mujer débil que no entendía el mundo real. Ahora, con la muerte acechándome a cada paso, comenzaba a comprender que tal vez ella había visto algo que yo me negué a ver. El silencio de la madrugada se rompió con el sonido metálico de los seguros de las armas siendo liberados. Era la hora de descubrir si esta noche me convertiría en el rey de Medellín, o si sería la última vez que mis ojos verían las estrellas. La trampa se activó en el momento exacto en que pisamos el umbral del depósito. Las luces halógenas se encendieron de golpe, cegándonos por completo, y el sonido ensordecedor de más de 20 ametralladoras rompió la tranquilidad de la madrugada. Era una emboscada perfectamente planeada.
Es una trampa. Al suelo, grité, pero ya era demasiado tarde. Las balas comenzaron a silbar a nuestro alrededor como avispas furiosas. Vi como Ramiro, el hombre que había sido como un hermano para mí durante tantos años, caía fulminado por una ráfaga que le destrozó el pecho. Sus últimas palabras fueron: jefe. El flaco nos vendió. La traición me golpeó más fuerte que cualquier bala. El flaco, a quien había salvado de la muerte en 2 ocasiones, había vendido nuestras vidas por dinero. En este negocio sucio, la lealtad siempre tenía precio, pero nunca pensé que mi precio fuera tan bajo. Me refugié detrás de unos tambores de metal, sintiendo cómo las balas atravesaban el aire a centímetros de mi cabeza. Uno por uno, vi morir a mis hombres. Estos tipos que habían seguido mis órdenes sin cuestionar, que habían confiado en mi liderazgo, ahora yacían en charcos de sangre por mi culpa. Y Miguel Ángel Herrera, gritó una voz que reconocí inmediatamente. Era Carlos, el Tiburón, Mendoza, del Cartel del Norte. Sabíamos que vendrías por nuestra mercancía. Esta noche pagas por todos nuestros hermanos que mataste. Intenté responder con mi pistola dorada, pero una bala perdida me atravesó el hombro derecho. El dolor fue tan intenso que solté el arma, viendo cómo se deslizaba varios metros lejos de mí. La sangre comenzó a empapar mi camisa blanca, tiñéndola de un rojo oscuro que parecía negro bajo las luces del depósito. Cuando intenté moverme para recuperar mi pistola, otra bala me perforó el abdomen. Esta vez el dolor fue diferente, más profundo, como si alguien hubiera encendido un fuego en mis entrañas. Caí de rodillas, presionando la herida con ambas manos, sintiendo como la vida se me escurría entre los dedos. Terminen con él, ordenó el Tiburón. Que sufra como nosotros sufrimos. Los disparos cesaron de repente. Pensé que habían decidido rematarme de cerca, pero cuando levanté la vista, vi algo que jamás podré olvidar: mis propios hombres de seguridad, los que habían quedado afuera cuidando los carros, entraron al depósito, con las armas apuntándome a mí. Lo siento, jefe, dijo Mauricio, el más joven del grupo, evitando mirar mis ojos. El Tiburón nos pagó el triple de lo que usted nos daba. Nada personal. En ese momento comprendí la magnitud de mi soledad. No solo habían traicionado mi confianza, sino que habían puesto precio a los años de lealtad que creía haber ganado. Estaba solo, desangrándome en el piso frío de un depósito, rodeado de enemigos y traidores. Mientras la oscuridad comenzaba a nublar mi visión, una última bala me atravesó el pecho. Caí de espaldas, mirando las vigas oxidadas del techo, sintiendo como cada latido de mi corazón bombeaba más sangre hacia el asfalto. Era el final que siempre supe que tendría, pero nunca imaginé que dolería tanto el alma como el cuerpo. No sé cuánto tiempo pasé flotando entre la vida y la muerte en ese charco de mi propia sangre. Los sonidos del mundo se desvanecían poco a poco, las risas crueles de mis asesinos, el ruido lejano de los motores alejándose, hasta el latido desesperado de mi propio corazón. Solo quedaba un silencio profundo y una frialdad que me invadía desde los pies hacia arriba. Pero justo cuando creí que todo había terminado, cuando estaba listo para cerrar los ojos para siempre, escuché pasos suaves acercándose. No eran las botas pesadas de los sicarios ni el caminar apresurado de alguien que huye. Eran pasos serenos, como de alguien que camina por un jardín en domingo. Miguel Ángel, dijo una voz suave pero firme. No era una pregunta, sino una afirmación, como si me conociera de toda la vida. Logré abrir los ojos con gran esfuerzo. La figura de un hombre se dibujaba contra las luces del depósito. No era muy alto, tal vez de mi edad, vestía ropa sencilla, jeans desgastados y una camisa blanca que parecía brillar con luz propia. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos, tenían una profundidad infinita, como si hubieran visto siglos de dolor y de alegría. ¿Quién eres?, logré susurrar. Cada palabra me costaba un esfuerzo sobrehumano, y el sabor metálico de la sangre llenaba mi boca. Se arrodilló a mi lado sin temor de mancharse con mi sangre. Sus manos, callosas pero increíblemente suaves, se posaron sobre mis heridas. En el momento en que me tocó, sentí algo que no puedo explicar con palabras, un calor que nacía desde lo más profundo de mi ser y se extendía por todo mi cuerpo como una corriente eléctrica llena de paz.
Soy alguien que ha estado esperándote mucho tiempo, me respondió, y su sonrisa tenía algo que me tranquilizó de una manera que jamás había experimentado. No es tu momento de partir, Miguel. Tienes mucho trabajo por hacer todavía. Estoy muriendo, logré decir, sintiendo como más sangre brotaba de mis heridas. No hay hospitales, no hay médicos que puedan. SHHH, me interrumpió suavemente, colocando su mano sobre mi frente. Yo no soy médico, pero conozco al médico de médicos. Confía en mí. Lo que sucedió a continuación desafía toda lógica y razón. Sus manos comenzaron a irradiar un calor más intenso, y podía sentir cómo mis heridas dejaban de sangrar. No era posible, pero estaba sucediendo. El dolor punzante en mi pecho se transformó en una sensación de renovación, como si cada célula de mi cuerpo estuviera siendo reparada desde adentro. ¿Qué me estás haciendo?, le pregunté, asombrado y aterrado a la vez. Te estoy devolviendo lo que nunca debiste perder, me respondió, y por primera vez en mi vida adulta, lágrimas de algo que no era dolor comenzaron a rodar por mis mejillas. Te estoy devolviendo la esperanza. Durante las siguientes horas, que parecieron minutos y a la vez eternidades, ese hombre misterioso permaneció a mi lado. No hablaba mucho, pero su presencia llenaba el vacío enorme que había en mi alma. Cuando el amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas rotas del depósito, yo ya podía sentarme sin dolor. ¿Cómo es posible?, le pregunté, tocando mi pecho donde antes había heridas mortales. Ahora solo quedaban cicatrices que parecían haber sanado hace años. Porque alguien que te ama más de lo que puedes imaginar decidió darte una segunda oportunidad, me dijo, poniéndose de pie. La pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer con esta nueva vida? Durante los días siguientes, mientras mi cuerpo terminaba de sanar en una casa segura que el extraño había conseguido, comencé a experimentar algo que jamás había vivido. Visiones que llegaban como olas cuando menos las esperaba. No eran sueños, porque estaba completamente despierto cuando ocurrían. Eran como ventanas abiertas a momentos de mi vida que había enterrado bajo años de violencia y resentimiento. Estás recordando quién fuiste antes de convertirte en quien creías que debías ser, me explicó el hombre misterioso, a quien yo había comenzado a llamar simplemente maestro, aunque él nunca me pidió que lo hiciera así. El alma tiene memoria, Miguel. Y la tuya ha estado dormida mucho tiempo. La primera visión me golpeó mientras desayunábamos en silencio. De repente, estaba de nuevo en casa de mi abuela Elena, tenía 8 años, y ella me enseñaba a plantar semillas de girasol en el pequeño jardín detrás de su casa. Podía sentir la tierra húmeda entre mis dedos pequeños, oler el aroma del café que hervía en la cocina, escuchar su voz dulce diciéndome, Miguelito, las manos están hechas para crear vida, no para quitarla. Recuerda esto siempre. ¿Por qué me muestras esto?, le pregunté al maestro, con lágrimas rodando por mis mejillas. ¿Por qué me duele tanto recordar la felicidad? Porque el dolor que sientes no es por el recuerdo en sí, me respondió, colocando su mano en mi hombro. Es por todo lo que perdiste cuando decidiste olvidarlo. Tu alma llora por el niño inocente que enterraste vivo. Las visiones se intensificaron. Vi el día en que mi padre nos abandonó, cuando yo tenía 11 años. Recordé cómo mi madre lloró en silencio durante semanas, trabajando doble turno en la fábrica para mantener a mis 3 hermanos menores. Vi el momento exacto en que decidí que nunca más seríamos pobres, nunca más seríamos víctimas. Fue también el momento en que comencé a construir las murallas alrededor de mi corazón. El problema no fue que quisieras proteger a tu familia, me dijo el maestro, como si pudiera leer mis pensamientos. El problema fue que elegiste el camino del miedo en lugar del camino del amor. El miedo te hizo creer que solo podrías ser fuerte si te volvías duro. Otra visión me mostró mi primer asesinato a los 16 años. Vi mi cara después de apretar el gatillo, no había satisfacción, ni poder, ni orgullo. Solo había un vacío profundo y una parte de mi alma que se apagó para siempre. O eso creí en ese momento. Cada vez que lastimaste a alguien más, te lastimaste a ti mismo, me explicó el maestro. Las heridas que causaste en otros se convirtieron en heridas en tu propia alma. Por eso te sentías cada vez más vacío, más sediento de poder, más necesitado de control.
estabas tratando de llenar un hueco que solo se hacía más grande. La visión más dolorosa llegó en la tercera noche. Vi a mi madre en su lecho de muerte, 5 años atrás. Recordé sus últimas palabras, que había tratado de olvidar: hijo mío, sé que crees que me fallaste, pero yo nunca dejé de ver al niño bueno que eres por dentro. Algún día, alguien te ayudará a encontrarlo de nuevo. Ella sabía que este día llegaría, me dijo el maestro suavemente. Las madres que aman de verdad ven con los ojos de la eternidad. Ella murió en paz porque sabía que no era el final de tu historia. Pero maté a tantas personas, le dije, sollozando como no lo había hecho desde niño. Destruí tantas familias. ¿Cómo puede haber perdón para alguien como yo? Porque el amor verdadero no tiene límites, me respondió, y en sus ojos vi algo que me hizo comprender que no estaba hablando solo de amor humano. Lo que llamamos imperdonable es solo lo que no hemos aprendido a perdonar todavía. Pero existe un amor tan grande que puede sanar hasta la herida más profunda. Esa noche, por primera vez en 25 años, me quedé dormido sin pesadillas. Es hora de que enfrentes el verdadero peso de tus acciones, me dijo el maestro una mañana, mientras el sol se filtraba por las cortinas de la pequeña casa donde me había estado recuperando. No puedes sanar completamente hasta que veas el rostro del dolor que causaste. Mi primer instinto fue resistirme. Durante años había construido murallas mentales para no pensar en las consecuencias de mis actos. Era la única manera de seguir funcionando en ese mundo de violencia. Pero ahora, con el corazón transformado, esas murallas se estaban desmoronando. Nuestra primera parada fue una casa humilde en las afueras de Medellín. El maestro tocó la puerta suavemente, y cuando una mujer de unos 50 años abrió, sus ojos se llenaron de lágrimas al verme. «Tú eres Miguel Ángel Herrera», me dijo con voz temblorosa. No era una pregunta. «Sí, señora», respondí, bajando la cabeza. «Soy yo». «Tú mataste a mi hijo Carlos hace 3 años», continuó, pero su voz no tenía odio, solo un dolor infinito que me atravesó como una daga. Tenía 22 años y estudiaba para ser maestro. Solo estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Recordé ese día. Carlos había sido víctima de un tiroteo durante una venganza entre carteles. Yo había dado la orden sin pensar en quién más podría estar cerca. Para mí había sido solo daño colateral, pero para esta mujer había sido la destrucción de su mundo entero. «Señora», yo comencé, pero las palabras se atascaron en mi garganta. ¿Qué podía decir? ¿Qué disculpa podría ser suficiente para el asesinato de un hijo? «Pasa», me dijo, y eso fue lo último que esperaba. «Quiero que veas algo». Su sala estaba llena de fotografías de Carlos, graduándose del colegio, abrazando a su madre, sonriendo con unos niños en lo que parecía ser una escuela rural. En cada foto se veía la bondad en sus ojos, la esperanza de alguien que quería hacer del mundo un lugar mejor. Él quería enseñar en las zonas más pobres, me contó su madre, acariciando una de las fotografías. Decía que los niños como él, que crecían sin oportunidades, necesitaban a alguien que creyera en ellos. Trabajaba medio tiempo para pagarse los estudios y los fines de semana daba clases gratuitas de matemáticas. Cada palabra era un puñal en mi conciencia. No había matado solo a un joven, había destruido la esperanza de cientos de niños que nunca tendrían a ese maestro que creía en ellos. «Perdóneme», logré susurrar, cayendo de rodillas en su sala. «Perdóneme, por favor. Sé que no tengo derecho a pedírselo, pero...» «Mírame», me dijo, y cuando levanté la vista, vi algo imposible en sus ojos, no había odio, había compasión. «Durante 3 años he vivido con la rabia comiéndome por dentro. He odiado tu nombre, he soñado con tu muerte, he pedido venganza cada noche. Pero hace una semana, algo cambió». «¿Qué cambió?», le pregunté, confundido. «Tuve un sueño con Carlos», respondió, sentándose frente a mí. Me dijo que un hombre vendría a pedir perdón, y que ese hombre no sería el mismo que lo mató. Me dijo que el perdón no era para ti, sino para mí. Para liberarme del veneno que me estaba matando poco a poco. El maestro, que había permanecido en silencio, se acercó y puso una mano en el hombro de la mujer. «El perdón verdadero»,
dijo suavemente, no borra el pasado, pero sí puede cambiar el futuro. Y a veces es el único camino hacia la paz, tanto para quien lo da como para quien lo recibe. Te perdono, Miguel Ángel, me dijo la madre de Carlos, y sus palabras fueron como lluvia sobre tierra seca. No porque te lo merezcas, sino porque mi hijo me enseñó que el amor es más fuerte que la muerte. Salí de esa casa transformado, pero sabía que era solo el comienzo. Visitamos 6 familias más esa semana. Algunas me recibieron con gritos y lágrimas, otras me cerraron la puerta en la cara, pero unas pocas, las que más me impactaron, me ofrecieron ese perdón imposible que no merecía pero que necesitaba desesperadamente. Por primera vez en mi vida adulta, entendí lo que significaba el verdadero arrepentimiento, no era solo sentir pena por las consecuencias, sino sentir el dolor exacto que había causado en otros corazones. Habían pasado 2 meses desde mi encuentro con la muerte, y aunque mi cuerpo había sanado completamente, mi alma seguía en un proceso de transformación que me asombraba día tras día. Pero había algo que me inquietaba profundamente, ¿quién era realmente el hombre que me había salvado? Esa noche, mientras caminábamos por las montañas que rodean Medellín bajo un cielo estrellado, decidí hacerle la pregunta que había estado evitando por semanas. Maestro, le dije, deteniéndome en el sendero. Necesito saber quién eres realmente. No eres un hombre común. He visto cosas imposibles, me sanaste de heridas mortales sin medicinas, sabes cosas de mi pasado que nadie más conoce, y cuando hablas, es como si el universo entero escuchara. Él se detuvo también y se volvió hacia mí. En la penumbra de la noche, sus ojos parecían brillar con una luz que no venía de las estrellas. ¿Estás seguro de que quieres saberlo, Miguel?, me preguntó con una sonrisa que tenía algo de triste y algo de infinito. Algunas verdades cambian todo para siempre. Ya nada puede sorprenderme más de lo que ya me ha sorprendido, le respondí, aunque algo en mi interior me decía que estaba equivocado. Se sentó en una piedra grande y me invitó a hacer lo mismo. Por un largo momento, solo escuchamos el viento entre los árboles y el sonido lejano de la ciudad que se extendía a nuestros pies como un mar de luces. Hace más de 2000 años, comenzó, y su voz tenía una cadencia diferente, más solemne, caminé por esta misma tierra bajo un cielo similar. Entonces también busqué a los perdidos, a los que se creían sin esperanza, a los que el mundo había desechado. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No podía ser lo que estaba pensando. Busqué a un cobrador de impuestos corrupto llamado Mateo, a una mujer sorprendida en adulterio, a un ladrón que colgaba en una cruz. Les di la misma oportunidad que te estoy dando a ti, la posibilidad de comenzar de nuevo. No, no puede ser, susurré, pero cada fibra de mi ser sabía que sí era posible. Mi nombre terrenal fue Jesús, me dijo simplemente, como quien dice que el cielo es azul. Y he venido a buscarte porque mi amor por ti es más grande que todos tus pecados juntos. Caí de rodillas, temblando. No era miedo lo que sentía, sino una reverencia tan profunda que no tenía palabras para describirla. Todo comenzó a tener sentido, la sanación milagrosa, la paz sobrenatural, el perdón imposible que había experimentado, la forma en que podía ver directamente en mi alma. ¿Por qué yo?, logré preguntar. ¿Por qué alguien como yo? He matado, he destruido familias enteras, he sido un monstruo. Porque precisamente alguien como tú es quien más necesita mi gracia, me respondió, arrodillándose frente a mí y tomando mis manos. Los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y tú, Miguel Ángel, estabas perdido. Pero la gente no va a creer esto, le dije, luchando contra lágrimas que no podía contener. Van a pensar que estoy loco. La mayoría no lo creyó hace 2000 años tampoco, me respondió con una sonrisa que contenía todo el dolor y toda la esperanza del mundo. Pero no es para ellos que hago esto. Es para ti. Es para cada alma que está dispuesta a dejar que el amor transforme su corazón. En ese momento, algo cambió en el aire alrededor de nosotros. El viento se calmó completamente, y por un instante, pude ver su verdadera naturaleza. No solo era el carpintero de Nazaret, sino el creador del universo, el alfa y la omega, el príncipe de paz. Y había dejado su gloria para buscarme en mi oscuridad.
¿Qué quieres que haga?, le pregunté, porque sabía que esta revelación venía con un propósito. Que hagas lo mismo que yo hice contigo, me respondió. Busca a los perdidos. Trae esperanza a los desesperados. Muestra mi amor a quienes creen que no lo merecen. Tu vida de ahora en adelante no te pertenece a ti, sino a todos aquellos que están esperando que alguien les diga que hay esperanza. Esa noche cambió mi vida para siempre, pero más que eso, cambió mi eternidad. 3 meses después de mi muerte y resurrección, llegó el momento más difícil, regresar al barrio donde había sido el rey del terror. Jesús me había dicho que era hora de volver, pero cada paso hacia mi antiguo territorio se sentía como caminar hacia mi propia ejecución. ¿Estás seguro de esto, maestro?, le pregunté mientras caminábamos por las calles empedradas que conocía de memoria. Esta gente me conoce como Miguel, el carnicero. Para ellos, soy un monstruo. Y por eso mismo necesitas volver, me respondió con esa paz inquebrantable que siempre lo acompañaba. No puedes huir de quien fuiste. Debes transformarlo en quien estás llamado a ser. La primera persona que me reconoció fue doña Carmen, la señora que vendía empanadas en la esquina de mi antigua casa. Cuando me vio, se le cayó la bandeja de las manos y las empanadas rodaron por toda la acera. Dios mío, gritó, llevándose las manos al pecho. Y Miguel Ángel. Pero si te habían matado. Todo el barrio lo sabe. Hubo balacera en el depósito y encontraron sangre. Sí, doña Carmen, le respondí suavemente, ayudándola a recoger las empanadas del suelo. Estuve muerto. Pero alguien me devolvió la vida. Ella me miraba como si hubiera visto un fantasma, lo cual, técnicamente, era cierto. En menos de una hora, la noticia de mi regreso se había extendido por todo el barrio como pólvora. Algunos corrieron a esconderse en sus casas, otros salieron a curiosear desde lejos, y unos pocos, mis antiguos socios, vinieron a buscarme con cara de no entender nada. El primero en llegar fue, el flaco, el mismo que me había traicionado aquella noche fatal. Venía acompañado de 2 sicarios nuevos, probablemente esperando terminar el trabajo que otros habían comenzado. Miguel, hermano, me dijo con esa sonrisa falsa que ahora podía ver claramente, qué alegría verte vivo. Todos pensamos que te habían matado. Fue horrible lo que pasó esa noche. Sé que fuiste tú, flaco, le dije directamente, mirándolo a los ojos. Pero en lugar del odio que él esperaba encontrar, vio algo que lo desarmó por completo, compasión. Sus sicarios pusieron las manos en sus armas, pero yo levanté las mías para mostrar que no iba armado. Vengo a pedirte perdón, le dije, y vi cómo sus ojos se llenaron de confusión. Sé que mi ambición, mi forma de tratarte, mi falta de confianza te llevaron a hacer lo que hiciste. Te perdono, hermano. Y espero que algún día puedas perdonarme a mí también. El flaco se quedó en silencio durante largos segundos. Sus sicarios lo miraban esperando órdenes que no llegaban. Te volviste loco, Miguel, me dijo finalmente. ¿O es esto algún tipo de trampa? No es trampa, le respondí. Es libertad. La libertad de no tener que seguir viviendo con odio en el corazón. Durante los días siguientes, comencé a hacer algo que nadie esperaba, devolver dinero. Casa por casa, negocio por negocio, familia por familia, empecé a regresar todo lo que había robado durante años de extorsión y secuestros. Vendí mis propiedades, mis carros, mis joyas, todo lo que había acumulado con sangre. La reacción de la gente era mixta. Algunos pensaban que había perdido la razón, otros que era una estrategia para limpiar mi imagen antes de algún golpe más grande. Pero cuando vieron que seguía haciéndolo semana tras semana, sin pedir nada a cambio, comenzaron a darse cuenta de que algo verdaderamente sobrenatural había ocurrido. Don Miguel, me dijo un día el señor Rodríguez, a quien había extorsionado durante 3 años, usted no era así antes. ¿Qué le pasó? Conocí el amor verdadero, le respondí simplemente. Y ese amor me enseñó que la única riqueza que vale la pena tener es la que puedes compartir sin empobrecer tu alma. Pero no todos estaban contentos con mi transformación. Los enemigos que había creado durante años de violencia no estaban dispuestos a perdonar tan fácilmente.
Y sabía que pronto tendrían que poner a prueba si mi nueva fe era más fuerte que las balas. La venganza llegó un martes por la tarde, justo cuando estaba ayudando a doña María a reparar el techo de su casa. Había aprendido carpintería básica durante mis meses de transformación y algo sobre trabajar con las manos me llenaba de una paz que nunca había conocido. Tal vez era porque por primera vez en mi vida las usaba para construir en lugar de destruir. El sonido de las motocicletas acercándose a alta velocidad me puso en alerta. Reconocí inmediatamente ese rugido específico, Kawasaki Ninja, las favoritas de los sicarios del Cartel del Norte. Eran al menos 6 motos, lo que significaba 12 hombres armados. Habían venido a cobrar todas las deudas de sangre que tenía pendientes. Doña María, métase en la casa y no salga por nada del mundo, le dije con calma, bajando del techo. ¿Qué pasa, Miguel?, me preguntó, asustada por el ruido que se acercaba. Que el pasado ha venido a visitarme, le respondí, y por primera vez desde mi transformación, sentí miedo. Pero no era miedo a morir, era miedo de que gente inocente resultara lastimada por mis pecados. Las motos se detuvieron frente a la casa formando un semicírculo. Los sicarios bajaron con esa tranquilidad profesional que conocía muy bien. Eran jóvenes, probablemente de la misma edad que yo tenía cuando empecé en este negocio maldito. En sus ojos vi el mismo vacío que una vez llenó los míos. Miguel Ángel, el carnicero, gritó el que parecía ser el líder, un muchacho de no más de 20 años con cicatrices en el rostro. Soy Diego Mendoza, hermano de Carlos, el tiburón. Vienes a pagar por la muerte de mi hermano. Recordé perfectamente a el tiburón. Lo había matado hace 2 años durante una guerra territorial. Había sido una muerte especialmente brutal, incluso para mis estándares de entonces. Mirar ahora a su hermano menor era como ver un espejo de mi propio pasado, lleno de odio, sed de venganza, y completamente perdido. Diego, le dije, caminando hacia él con las manos en alto para mostrar que no iba armado. Tienes razón. Yo maté a tu hermano. Y sé que nada de lo que diga puede traerlo de vuelta o aliviarte el dolor. Exacto, me gritó, apuntándome con una AK-47. Por eso vinimos a matarte. Ojo por ojo, como dice la Biblia. La Biblia también dice algo más, le respondí, deteniéndome a unos metros de distancia. Dice que la venganza es mía, dice el Señor. Y dice que debemos amar a nuestros enemigos. Los sicarios se rieron con burla, pero Diego me miraba con curiosidad mezclada con rabia. Desde cuando Miguel, el carnicero, habla de la Biblia, me preguntó con sarcasmo. ¿Es esta tu nueva estrategia para salvarte? Desde que conocí a alguien que me enseñó que hay algo más poderoso que las balas, le respondí. Diego, puedes matarme si quieres. No voy a defenderse. Pero antes de que lo hagas, quiero que sepas que tu hermano. No pude terminar la frase. Diego apretó el gatillo y una ráfaga de balas pasó a centímetros de mi cabeza, atravesando la pared detrás de mí. Pero yo no me moví. Una paz sobrenatural me envolvía como un escudo invisible. La próxima no fallo, me gritó, temblando de rabia. Dime lo que ibas a decir sobre mi hermano. Tu hermano tenía miedo, le dije suavemente. Antes de morir, me dijo que lo único que lamentaba era haber metido a su hermano menor en este mundo de muerte. Me dijo que tú eras inteligente, que podrías haber sido médico o maestro. Sus últimas palabras fueron, cuida a Diego, no dejes que termine como yo, punto. Diego bajó el arma lentamente, con lágrimas rodando por sus mejillas. Mientes, murmuró. Mi hermano no diría eso. Te mentiría si quisiera salvarse, le respondí. Pero ya no me interesa salvarme. Me interesa salvarte a ti. Lo que pasó después fue el segundo milagro más grande de mi nueva vida. Diego levantó el arma de nuevo, pero esta vez temblaba tanto que apenas podía apuntar. Las lágrimas habían creado surcos en sus mejillas sucias, y por primera vez pude ver al niño asustado que se escondía detrás del sicario endurecido. No me confundas, me gritó. Vine a matarte y eso es lo que voy a hacer. Hazlo entonces, le dije con calma. Pero antes, déjame decirte algo más,
Tu hermano también me dijo que habías sido el mejor estudiante de tu clase, que soñabas con ser médico para salvar vidas en lugar de quitarlas. ¿Qué crees que diría si te viera ahora? El arma le cayó de las manos. Diego se desplomó en el suelo, sollozando como el niño que realmente era bajo toda esa armadura de odio. Tenía 17 años cuando lo mataron, gritó entre lágrimas. Era lo único que me quedaba en el mundo. Y tú me lo quitaste. Me arrodillé frente a él, como había hecho Jesús conmigo aquella noche en el depósito. Tienes razón, le dije. Te quité a tu hermano, y nada de lo que haga podrá devolvértelo. Pero si me dejas, puedo ayudarte a honrar su memoria de una manera que él estaría orgulloso. Los otros sicarios nos miraban confundidos, sin saber qué hacer. Su líder estaba llorando en el suelo y su objetivo se había convertido en consejero. Ese fue el momento en que Diego decidió deponer las armas. No solo las físicas, sino las del corazón. Se convirtió en mi primer discípulo, y juntos comenzamos algo que transformaría no solo nuestras vidas, sino las de cientos de jóvenes perdidos en las calles de Medellín. Con el dinero que había recuperado de mis años de crimen y algunas donaciones de personas que habían sido testigos de mi transformación, compramos un terreno abandonado en el corazón del barrio más peligroso. Ahí construimos el Centro de Esperanza Carlos Mendoza, en honor al hermano de Diego. El centro no era solo un refugio, era un lugar donde los jóvenes podían aprender oficios, terminar sus estudios, y más importante aún, descubrir que tenían valor más allá de las armas que portaban. Diego estudió para ser paramédico y se convirtió en el coordinador médico del centro. Cada vida que salvaba era una manera de redimir la muerte de su hermano. Pero mi prueba más difícil llegó 6 meses después, cuando menos lo esperaba. Estaba dando una charla a un grupo de jóvenes sobre las consecuencias de la vida criminal cuando vi una cara familiar entre el público. Era Julián, mi hermano menor, ahora de 19 años. Después de la charla, se acercó a mí con esa sonrisa que recordaba de cuando era niño. Hermano Miguel, me dijo, pero había algo en sus ojos que me preocupó inmediatamente. He escuchado historias increíbles sobre ti. Dicen que resucitaste de la muerte. Algo así, le respondí cautelosamente. ¿Qué estás haciendo aquí, Julián? Vine porque necesito tu ayuda, me dijo, bajando la voz. Tengo una oportunidad de hacer dinero rápido. Un trabajo fácil con los muchachos de la zona norte. Solo necesito que me des tu bendición. Mi corazón se hundió. Mi hermano menor, la única familia que me quedaba, quería seguir mis antiguos pasos hacia la destrucción. Julián, le dije, tomando sus manos. Ven conmigo. Quiero mostrarte algo. Lo llevé al pequeño cementerio detrás del centro, donde habíamos creado un memorial con fotos de todos los jóvenes del barrio que habían muerto por la violencia. Eran más de 200 rostros jóvenes, todos menores de 25 años. ¿Sabes lo que tienen en común todos estos muchachos?, le pregunté. Que todos pensaron que el dinero fácil valía más que su vida. Y ahora sus madres lloran cada noche, como lloró la nuestra cuando yo elegí este camino. Pero tú sobreviviste, me dijo. Tú te hiciste rico y poderoso. Julián, mírame bien, le dije, volteándolo hacia mí. ¿Ves a un hombre rico? ¿Ves poder? Lo que ves es a alguien que perdió su alma durante 20 años y que solo la recuperó cuando dejó de buscar todo lo que tú quieres ahora. La batalla por el alma de mi hermano apenas comenzaba. 5 años han pasado desde aquella noche en que las manos de Jesús me devolvieron la vida. Esta mañana, mientras camino por las mismas calles donde antes sembraba muerte, veo el milagro más grande que jamás pude imaginar, la transformación completa de todo un barrio. Julián camina a mi lado, pero no como el joven perdido que quería seguir mis antiguos pasos. Lleva su uniforme de ingeniero civil, acababa de graduarse con honores de la universidad. La batalla por su alma duró meses, pero el amor fue más fuerte que la seducción del dinero fácil. Hermano, me dice, deteniéndose frente al mural que pintaron los jóvenes del centro en la pared donde antes escribían grafitis de pandillas. ¿Te acuerdas de lo que me dijiste aquella noche cuando casi me uno a los del norte? Sonrío recordando esa conversación que cambió su vida para siempre.
Te dije que las manos que Dios te dio podían construir edificios que duren generaciones, o apretar gatillos que destruyan futuros en segundos. Y que la diferencia estaba en elegir el amor por encima del miedo. El Centro de Esperanza Carlos Mendoza ahora ocupa toda la manzana. Lo que comenzó como un pequeño refugio se ha convertido en una universidad técnica completa donde más de 500 jóvenes estudian oficios, terminan su bachillerato y, más importante aún, descubren que tienen un propósito divino en sus vidas. Diego, mi primer discípulo, aparece corriendo desde la clínica médica que construimos el año pasado. Miguel, ven rápido, me dice con urgencia, pero hay alegría en sus ojos. Acaba de llegar una madre con su hijo. El muchacho tiene 15 años y dice que venía a unirse a los sanguinarios, porque no ve otra salida. Quiere hablar contigo. Mientras caminamos hacia la clínica, veo por toda parte los frutos de la segunda oportunidad que Jesús me dio. En la panadería que financiamos trabajan 5 ex-sicarios que ahora mantienen a sus familias honradamente. En la escuela nocturna estudian madres solteras que perdieron a sus esposos en la violencia. En el taller de carpintería, jóvenes que antes fabricaban ataúdes ahora construyen cunas para bebés. El muchacho que nos espera se llama Andrés. Tiene la misma mirada vacía que yo tuve a su edad, esa desesperanza que nace cuando crees que no tienes valor para nadie. ¿Es verdad que usted era Miguel, el carnicero?, me pregunta con una mezcla de curiosidad y desafío. Sí, le respondo sin avergonzarme. Era el hombre más perdido y desesperado de todo Medellín. Pero alguien vio en mí lo que yo no podía ver. ¿Y qué era eso? Que no importa que tan oscuro sea tu pasado, siempre hay luz suficiente para un nuevo amanecer. Le cuento mi historia completa, la traición, la muerte, la resurrección, el perdón, la transformación. Veo cómo sus ojos van cambiando, como si alguien estuviera encendiendo velas en una habitación oscura. ¿Y usted cree que alguien como yo puede cambiar?, me pregunta al final, con lágrimas en los ojos. Andrés, le digo, poniendo mis manos en sus hombros como Jesús hizo conmigo, si pudo cambiarme a mí, puede cambiar a cualquiera. Pero tiene que ser tu decisión. Esa tarde, mientras el sol se oculta detrás de las montañas de Medellín, Andrés se inscribe en nuestros programas de educación. Es el joven número 1343 que decide cambiar las armas por los libros en nuestro centro. Por la noche, subo a la terraza del centro donde tengo un pequeño jardín. Aquí planto girasoles, recordando las enseñanzas de mi abuela Elena sobre crear vida en lugar de destruirla. Mientras riego las plantas, siento una presencia familiar. Maestro, le digo sin voltearme, porque siempre sé cuando él está cerca. ¿Estás orgulloso de lo que hemos logrado? Estoy orgulloso de lo que tú has elegido ser, me responde Jesús, apareciendo a mi lado como lo ha hecho cientos de veces en estos 5 años. Pero esto es solo el comienzo, Miguel. El amor que sembraste aquí se multiplicará por generaciones. Miro hacia el barrio que se extiende a mis pies. Las luces que antes iluminaban escondites de drogas ahora iluminan hogares donde las familias cenan juntas. Los sonidos de balaceras han sido reemplazados por risas de niños jugando en parques seguros. ¿Sabes cuál es el verdadero milagro?, me pregunta Jesús. ¿Cuál, maestro? Que cada vida transformada aquí transformará otras vidas. Que cada joven salvado salvará a otros jóvenes. El milagro no está en que yo te salvé a ti, sino en que tú decidiste usar esa salvación para salvar a otros. Mientras las estrellas aparecen una por una en el cielo de Medellín, comprendo que mi encuentro con la muerte hace 5 años no fue el final de una historia, sino el comienzo de una leyenda de amor que se escribirá por toda la eternidad en los corazones de todos aquellos que descubran que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Porque las manos que me devolvieron la vida también pueden devolver cualquier vida. Solo hace falta estar dispuesto a recibirlas.